Bienvenidos a Tardes Literarias, el programa de literatura en el que intentamos dar voz a todos los autores y autoras, ya sean conocidos o no, pero sabiendo que siempre nos aportan cultura y sabiduría. Un programa para Radio Sapiens, www.radiosapiens.es, todos los domingos a las 7 de la tarde, con Lute Pérez y Vanessa Di Giacomo. Bienvenidos a Tardes Literarias. Hoy estamos con el escritor bestseller, Ildefonso Falcones. Ildefonso María Falcones de Sierra, Barcelona, 1959, es un abogado y escritor español, conocido por ser el autor de La Catedral del Mar, 2006. Su obra prima se convirtió en la novela más leída de 2007 en España. El 10 de junio de 2009 publicó su segunda obra, La mano de Fátima, que se convirtió rápidamente en un gran éxito vendiendo 50.000 ejemplares el día de su estreno, el 10% de la tirada inicial. Hijo de un abogado y una ama de casa, la defunción de su padre cuando él tenía 17 años supuso el fin de su carrera deportiva como jinete. A esa edad se había convertido en el campeón de España junior en la categoría de salto. También destacó en hockey sobre hierba. Estudió en el Colegio de los Jesuitas de San Ignacio, y posteriormente comenzó en la universidad 2 licenciaturas, Derecho y Económicas, aunque decidió dejar la segunda para compaginar Derecho con un trabajo en un bingo de la capital condal. Actualmente trabaja como letrado en su propio bufete, situado en el barrio del Ensanche de Barcelona. Aunque ya se había iniciado en la literatura, en estos últimos años ha compaginado el trabajo con su pasión de escribir libros. Tardó 5 años en terminar su primera novela. Está casado y es padre de 4 hijos. En 2015 fue imputado por haber presuntamente defraudado a la Hacienda española 1,4 millones de euros entre 2009 y 2011 al transmitir a sociedades radicadas fuera de España los derechos de autor de sus obras. En 2016, la causa fue archivada al considerar la juez que al haberse producido la venta de los derechos de autor de su primera novela en 2004, 2 años antes del éxito editorial, no había habido intención de realizar una maniobra dolosa defraudatoria en dicha transmisión. En febrero de 2018, la causa fue reabierta por posible falta de motivación en la sentencia, enfrentándose inicialmente a 9 años de prisión por supuestos delitos contra la hacienda pública, que fueron posteriormente reducidos a 6 años por Fiscalía. En noviembre de 2019, Ildefonso y su mujer fueron absueltos de todos los cargos, calificando la juez la acusación producida como absurda. Fue diagnosticado de cáncer de colon durante la escritura de El pintor de almas. En 2010 el Ayuntamiento de Jubiles, en la provincia de Granada, acordó denominar calle Ildefonso Falcones a una nueva vía del pueblo, dada la popularidad aportada al municipio por la novela La mano de Fátima. El acto de inauguración tuvo lugar el 4 de abril de 2010 con asistencia del homenajeado. Obras: La Catedral del Mar, 2006, fue un éxito en más de 40 países. La mano de Fátima, 2009, La reina descalza, 2013, Los herederos de la tierra, 2016, continuación de La Catedral del Mar. El pintor de almas, 2019, ambientada en la Barcelona de principios del siglo XX. Esclava de la libertad, 2022. La Catedral del Mar, una construcción que es paralela a la azarosa historia de Arnau, un siervo de la tierra que huye de los abusos de su señor feudal y se refugia en Barcelona, donde se convierte en ciudadano y, con ello, en hombre libre. El joven Arnau trabaja como palafrenero, estibador, soldado y cambista. Una vida extenuante, siempre al amparo de la Catedral de la Mar, que le iba a llevar de la miseria del fugitivo a la nobleza y la riqueza. Pero con esta posición privilegiada también le llega la envidia de sus pares, que urden una sórdida conjura que pone su vida en manos de la Inquisición. La Catedral del Mar es una trama en la que se entrecruzan lealtad y venganza, traición y amor, guerra y peste, en un mundo marcado por la intolerancia religiosa, la ambición material y la segregación social.
Todo ello convierte esta obra no solo en una novela absorbente, sino también en la más fascinante y ambiciosa recreación de las luces y sombras de la época feudal. En el siglo XIV, los campesinos vivían sujetos a los señores feudales, sin que ninguna ley los amparara. Señor, sed bienvenido a nuestra casa. No tenéis ningún derecho. Y solo podían alcanzar la libertad huyendo a unas ciudades que crecían enfrentadas al poder de la nobleza. ¿Qué haces? Llevarme a mi hijo. Esta es la historia de uno de los hombres que intentaron frenar los abusos de reyes y nobles. Buscad hasta que lo encontréis. ¡Hasta el infierno, señor necesario! No le vuelvas a poner la mano encima a mi hijo. ¿Cómo era mi madre? Vuestro padre ha sido detenido. ¿Qué podía esperarse de un siervo asesino y fugitivo? Soy hijo de un payés. Mi padre dio su vida por mi libertad. Pensé que cuando fuéramos ciudadanos nuestra suerte cambiaría. Pero sigue todo igual. Cuando padre se entere que andas detrás de ese esclavo. Que sea la última vez que te acerques a mi hija. ¿Me oyes? Aledis no es para ti. Además ya está comprometida, así que no hay más que hablar. Una vez tuve que humillarme ante otro hombre. La única razón por la que me fui a la guerra fue para escapar. No quiero que nadie se arrodille ante mí. Ni siquiera tus enemigos. Esta es la historia de la iglesia de Santa María del Mar. No fue construida por reyes ni obispos, sino por el pueblo. Juntos construimos un fenómeno editorial sin precedentes. La Catedral del Mar. Número 1 en ventas durante más de un año. Más de 2 millones de ejemplares vendidos en España. Publicado en más de 40 países. Más de 4 millones de ejemplares vendidos en el mundo. Descubre la nueva novela de Ildefonso Falcones, La mano de Fátima. La historia de un joven atrapado entre dos religiones y dos amores, en busca de su libertad y la de su pueblo, en la Andalucía del siglo XVI. De la Catedral Gótica de Santa María del Mar a la ensoñadora mezquita de Córdoba. La mano de Fátima. La nueva novela de Ildefonso Falcones. Una gran historia que te volverá a conmover. El libro del año, de nuevo en tus manos. España, siglo XVIII. Milagros, una joven cubana. Caridad, una muchacha gitana. Dos mujeres, que llevan el canto y el baile en la sangre. Una amistad que logrará romper con la esclavitud del alma. La historia se hace novela. La reina descalza, una novela de Ildefonso Falcones. La reina descalza, enero de 1748. Una mujer negra deambula por las calles de Sevilla. Ha abandonado a su hijo y ha huido de un pasado esclavo en Cuba. Caridad ya no tiene un amo, pero tampoco un lugar donde cobijarse. Entonces conoce a Milagros Carmona, una joven gitana de Triana por cuyas venas corre la sangre de la rebeldía. Las dos mujeres se convierten en inseparables y, entre zarabandas y fandangos, la gitana confiesa a su nueva amiga su amor por el apuesto y arrogante Pedro García, de quien la separan antiguos odios entre ambas familias. Por su parte, Caridad se esfuerza por reprimir sus sentimientos por Melchor Vega, el abuelo de Milagros, un hombre desafiante, bribón y seductor, pero también firme defensor del honor y la lealtad. Cuando un mandato real convierte a los gitanos en proscritos, los caminos de Milagros y Caridad se separan, aunque el destino volverá a unirlas en Madrid.
Después de los 7 millones de ejemplares vendidos con sus 2 primeras obras, Ildefonso Falcones presenta su tercer libro, La Reina Descalza, en el que nos propone un viaje a una época teñida de prejuicios e intolerancia, desde Sevilla hasta Madrid, desde el tumultuoso bullicio de la gitanería hasta los teatros señoriales de la capital. Con su primera obra, La Catedral del Mar, ambientada en la Barcelona medieval del siglo XIV, el escritor se convirtió en un fenómeno, siendo su obra editada en 43 países y vendiendo más de 5 millones de copias en todo el mundo. En La Reina Descalza, publicada este mes de febrero, la pasión, la amistad y la venganza son el nexo de unión entre dos mujeres en busca de la verdadera libertad. En cuanto a los gitanos, la libertad la llevan implícita en su forma de actuar, o sea, por más órdenes que hubieran, por más detenciones, por más que los maltratasen, por más que dictaran contra ellos pragmáticas del tipo que fueran, el gitano siempre seguía buscando la libertad. Intentó destrozar a las razas, intentó inutilizarla o terminar con ella. Y en 1748 se dictó una orden de detención de toda la comunidad gitana. Caridad llega a España siendo libre, pero no sabe hacer nada, o sea que es una libertad que no puede ejercer, ¿no? Y se sigue viendo sometida y humillada, ¿no?, por la gente. Entonces es buscar el verdadero ejercicio de la libertad, desde la libertad sexual de poder disfrutar de la relación con un hombre, ¿no?, hasta la libertad de poder trabajar y de ganarse la vida y de tener un futuro. Una obra que retrata el Madrid del siglo XVIII, junto a la problemática del contrabando y el dudoso comportamiento de la Iglesia durante aquella época. En conclusión, un gran libro que probablemente afiance a Ildefonso Falcones en lo que ya es el autor de novela histórica más vendido en España y uno de los autores españoles más difundidos en todo el mundo. Los herederos de la tierra. Barcelona, 1387. Las campanas de la iglesia de Santa María de la Mar siguen sonando para todos los habitantes del barrio de la Ribera, pero uno de ellos escucha su repique con especial atención. Hugo Llor, hijo de un marinero fallecido, a sus 12 años trabaja en las atarazanas gracias a la generosidad de uno de los prohombres más apreciados de la ciudad, Arnau Estañol. Pero sus sueños juveniles de convertirse en constructor de barcos se darán de bruces contra una realidad dura y despiadada cuando la familia Puig, enemiga acérrima de su mentor, aproveche su posición ante el nuevo rey para ejecutar una venganza que llevaba años acariciando. A partir de ese momento, la vida de Hugo oscila entre su lealtad a Bernat, amigo y único hijo de Arnau, y la necesidad de sobrevivir en una ciudad injusta con los pobres. Obligado a abandonar el barrio de la Ribera, busca trabajo junto a Magir, un judío que le enseña los secretos del mundo del vino. Con él, entre viñedos, cubas y alambiques, el muchacho descubre la pasión por la tierra al tiempo que conoce a Dolsa, la hermosa sobrina del judío, que se convertirá en su primer amor. Pero este sentimiento, prohibido por las costumbres y por la religión, será el que le proporcionará los momentos más dulces y amargos de su juventud. Penguin Random House Grupo Editorial presenta Los herederos de la tierra, de Ildefonso Falcones, narrado por Raúl Llorens. Primera parte. Entre el mar y la tierra. Capítulo 1. Barcelona, 4 de enero de 1387. El mar estaba embravecido. El cielo gris plomizo. En la playa, la gente de las atarazanas, los barqueros, los marineros y los bastachos permanecían en tensión. Muchos se frotaban las manos o daban palmadas para calentárselas, mientras que otros trataban de protegerse del viento gélido. Casi todos estaban en silencio, mirándose entre ellos antes de hacerlo a las olas que rompían con fuerza. La imponente galera real de 30 bancos de remeros por banda se hallaba a merced del temporal. Durante los días anteriores, los mestres d'asha de las atarazanas, ayudados por aprendices y marineros, habían procedido a desmontar todos los aparejos y elementos accesorios del navío.
Timones, armamento, velas, mástiles, bancos, remos. Los barqueros habían llevado todo aquello que se podía separar del barco hasta la playa, donde fue recogido por los bastachos, quienes lo transportaron a sus correspondientes almacenes. Se dejaron 3 anclas, que eran las que, aferradas al fondo, tironeaban ahora de la Santa Marta, un imponente armazón desvalido contra el que batía el oleaje. Hugo, un muchacho de 12 años, con el cabello castaño, y las manos y el rostro tan sucios como la camisa que vestía hasta las rodillas, mantenía clavados sus ojos de mirada inteligente en la galera. Desde que trabajaba con el genovés en las atarazanas, había ayudado a parar y a echar a la mar bastantes como aquella, pero esa era muy grande, y el temporal hacía peligrar la operación. Algunos marineros deberían embarcar en la Santa Marta para desanclarla, y luego los barqueros tendrían que remolcarla hasta la playa, donde un enjambre de personas la esperaba para arrastrarla hasta el interior de las atarazanas. Allí hibernaría. Se trataba de una labor ardua y, sobre todo, extremadamente dura, incluso haciendo uso de las poleas y los cabestrantes de que se servían para tirar de la nave una vez varada en la arena. Barcelona, pese a ser una de las potencias marítimas del Mediterráneo junto con Génova, Pisa y Venecia, no tenía puerto. No existían refugios ni diques que facilitasen las tareas. Barcelona era toda ella playa abierta. «Anem, Hugo», ordenó el genovés al muchacho. Hugo miró al mestre Dasha. «Pero», intentó alegar. «No discutas», le interrumpió el genovés. «El lugarteniente de las atarazanas», añadió señalando con el mentón hacia un grupo de hombres que se hallaba algo más allá. «Acaba de dar la mano al prohombre de la cofradía de los barqueros. Eso significa que han llegado a un acuerdo sobre el nuevo precio que el rey les pagará como consecuencia del peligro añadido por el temporal. La sacaremos del agua. Anemu», repitió. Hugo se agachó y agarró la bola de hierro que permanecía unida mediante una cadena al tobillo derecho del genovés, y no sin esfuerzo, la alzó y se la pegó al vientre. «¿Estás listo?», inquirió el genovés. «Sí». «El maestro mayor nos espera». El muchacho cargó con la bola de hierro que impedía moverse al mestre Dasha. Tras él, anduvo por la playa y discurrió entre las gentes que, ya apercibidas del trato, charlaban, gritaban, señalaban y volvían a gritar, nerviosas, a la espera de las instrucciones del maestro mayor. Entre todos ellos, se contaban más genoveses, también hechos prisioneros en el mar e inmovilizados con bolas de hierro, cada uno con otro chico a su lado que la sostenía en sus brazos, mientras ellos trabajaban forzados en las atarazanas catalanas. Domenico Blasio, que así se llamaba el genovés a quien acompañaba a Hugo, era uno de los mejores mestras Dasha de todo el Mediterráneo, quizá mejor incluso que el maestro mayor. El genovés había tomado a Hugo como aprendiz a ruego de Mícer Arnau Astañol y de Juan el Navarro, el ayudante del lugarteniente, un hombre todo barriga y de cabeza calva y redonda. Al principio, el genovés lo había tratado de forma algo arisca, por más que en el momento de trabajar la madera parecía olvidarse de su condición de prisionero. Tal era la pasión que sentía aquel hombre por la construcción de navíos. Pero desde que el rey Pedro el Ceremonioso firmara una precaria paz con la señoría de Génova, todos aquellos prisioneros que trabajaban en las atarazanas se hallaban a la espera de que ésta pusiera en libertad a los presos catalanes para hacer lo propio con los genoveses. Entonces, el maestro se volcó en Hugo y empezó a enseñarle los secretos de una de las profesiones mejor consideradas a lo largo y ancho del Mediterráneo: construir barcos. Hugo descansó la bola sobre la arena, a espaldas del genovés, cuando éste se reunió junto a otros prohombres y mestras en derredor del maestro mayor. Recorrió la playa con la mirada. La tensión iba en aumento. El ir y venir de la gente que preparaba los aperos, así como los gritos, los ánimos y las palmadas en la espalda que pugnaban por vencer al viento, al frío y a esa luz tenue y brumosa tan extraña en unas tierras perennemente premiadas con el brillo del sol.
Pese a que su trabajo consistía en portar la bola de hierro del genovés, Hugo se sintió orgulloso por formar parte de aquel grupo. Se habían congregado numerosos espectadores en el linde de la playa, junto a la fachada del mar de las Atarazanas, que aplaudían y gritaban. El muchacho miró a los marineros que llevaban palas para excavar la tierra por debajo de la galera, a los que preparaban los cabestrantes, las poleas y las maromas, a otros que trajinaban con los travesaños de madera sobre los que previamente, untados con grasa o cubiertos de hierba, debería desplazarse la nave, a los que portaban las pértigas, a los bastachus preparándose para tirar. Olvidó al genovés, abandonó la bola y corrió en dirección al numeroso grupo de bastachus congregados en la playa. Fue bien recibido entre cariñosos pescozones. —¿Dónde has dejado la bola? —le preguntó uno de ellos, rompiendo la tensión y la seriedad de los reunidos. Lo conocían, o más bien sabían de él por el afecto que le profesaba Micer Arnau Estañol, el anciano que se encontraba en el centro de todos, empequeñecido a la vera de los fuertes prohombres de la cofradía de los Bastachus de Barcelona. Todos sabían quién era Arnau Estañol. Admiraban su historia, y todavía vivían algunos que relataban los muchos favores que había hecho a la cofradía y a sus cofrades. Hugo se plantó junto a Micer Arnau, en silencio, como si fuera de su propiedad. El anciano se limitó a revolverle el cabello sin perder el hilo de la conversación. Trataban del peligro que correrían los barqueros al remolcar la galera, así como del propio cuando ésta quedase varada lejos de la playa y hubiera que llegar hasta ella para amarrarla. Podría volcar. El oleaje era tremendo, y la mayoría de los bastachus no sabía nadar. —¡Hugo! —se oyó gritar por encima de la algarabía. —¿Ya has abandonado al maestro otra vez? —le preguntó Arnau. —Todavía no tiene que trabajar —se excusó el muchacho—. Ve con él. —Pero... Ve. Cargado con la bola, Hugo siguió al genovés por la playa mientras éste daba órdenes a unos y otros. El maestro mayor lo respetaba, y la gente también. Nadie ponía en duda el arte de Doménico como mestre d'asha. El frenesí se inició en el momento en el que los barqueros consiguieron llegar hasta la Santa Marta, agarrar sus cabos, desanclarla y empezar a remolcarla hacia la orilla. 4 barcas, 2 por costado, tiraban de ella. Algunos observaban la escena con espanto. La angustia se reflejaba en su rostro y en sus manos crispadas. Otros, los más, preferían dejarse llevar, y los gritos de ánimo competían en incontrolable algarabía. —No te despistes, Hugo —lo llamó al orden el genovés ante su retraso, ya que la atención del muchacho estaba puesta donde la tenía el gentío. Una barca a punto de zozobrar y un par de barqueros que caían por la borda. ¿Lograrían subir? —Maestro —rogó sin poder separar la vista de los barqueros que luchaban por rescatar a sus compañeros, mientras la Santa Marta se escoraba debido a las maniobras de aquella 4ª barca. Hugo temblaba. Veía en esa escena aquella otra que les habían contado los marineros que estaban con su padre cuando éste murió, hacía un par de años, engullido por las olas en un viaje a Sicilia. Ahora, como en todos nuestros programas, hacemos una entrevista al autor o autora para que nos hable de su trabajo. Ildefonso Falcones de Sierra, casado y padre de 4 hijos, es abogado y ejerce en Barcelona. La Catedral del Mar, su primera novela, se convirtió en un éxito editorial mundial sin precedentes y fue publicada en más de 40 países. Además, recibió varios premios, entre ellos el Euskadi de Plata 2006 a la mejor novela en lengua castellana, el premio que le era el mejor libro en español del año 2006, el premio Fundación José Manuel Lara a la novela más vendida en 2006, el prestigioso galardón italiano Giovanni Boccaccio 2007 al mejor autor extranjero y el premio Fulbert de Ciarra 2009. Su segunda novela, La mano de Fátima, Grijalbo, 2009, ha sido galardonada con el premio Roma 2010. Con más de 7 millones de ejemplares vendidos en todo el mundo, Ildefonso Falcones se ha consagrado como uno de los autores españoles más difundidos. En su última novela, Los herederos de la tierra, Grijalbo, 2016, el autor regresa a la atmósfera de su obra más emblemática, La Catedral del Mar,
para ofrecernos la novela más esperada por muchos de sus lectores. Ahora en el 2022 Ildefonso Falcones aborda de nuevo un tema de gran calado social y humano, la esclavitud en las colonias españolas y, al mismo tiempo, nos retrata sus últimas consecuencias en la época actual. Esclava de la libertad representa una firme defensa de la diversidad cultural, la justicia histórica y la libertad. Hola Ildefonso, ¿cómo surge la idea de tu última novela Esclava de la libertad, que representa una firme defensa de la diversidad cultural, la justicia histórica y la libertad? El tema de la esclavitud, porque esta esclavitud la tenemos muy cerca. Nosotros cuando hablamos de esclavitud, uno siempre tiende a trasladarla en el tiempo, o sea, a pensar, bueno, en la época medieval había esclavos, o en fin, en el siglo XVI, siglo XVII, ¿no? La vas trasladando hacia épocas lejanas que no te afecten. Pero la esclavitud en Cuba estuvo vigente hasta 1880, hasta el año 1880. Está aquí al lado, 1880, o sea, mis abuelos fueron coetáneos a la esclavitud en nuestro país, en una parte de nuestro país. Y eso me impresionaba, eso me chocaba. Y ya desde hace tiempo pues tenía esa posibilidad, esa posible trama en la cabeza. ¿Sí? Hablemos de tus comienzos. ¿A qué crees que se pudo deber el éxito de la Catedral del Mar? El éxito de la Catedral del Mar yo creo que se debió a varios factores. Uno de ellos primero fue una apuesta importante por parte de la editorial, ¿no? Yo creo que varios departamentos de la editorial fueron sumándose a un proyecto y al final ese proyecto en conjunto pues significó un lanzamiento y una apuesta y una verdadera vocación para que aquel libro funcionase bien, ¿no? A partir de ese momento, indudablemente, pues bien, a la gente le gustó, ¿no? Porque por más promoción que pueda haber de un libro, por más publicidad, si después el boca a oreja no funciona, pues el libro llega hasta donde llega, ¿no? Y en este caso, pues el boca a oreja funciona. ¿Y qué ingredientes debe tener una novela para convertirse en ese éxito? Los ingredientes para que una novela se convierta en un bestseller, histórica o no, a mí cuando me los preguntan yo siempre intento contestar lo mismo, ¿no? La fórmula de la Coca-Cola es secreta, no la conoce nadie, ¿no? Tampoco sé cómo no la han conseguido conocer, pero bueno. Pero en los libros, desde la primera hasta la última página, la gente puede estudiarlos, puede analizarlos, puede ver qué es lo que hay, puede ver el porqué. Se supone que ese libro ha gustado a la gente, o ha interesado a la gente, o ha motivado a la gente, o ha emocionado, ¿no? Yo los comentarios que recibo de los lectores pues es que son ágiles, que pasan cosas, que pasa una página y en la siguiente vuelve a pasar otra cosa, ¿no? No son aburridos, que son entretenidos, bien fundamentados históricamente y bueno, todo eso en conjunto pues funciona. Imagino tendrás anécdotas curiosas en la gira de presentaciones de esta novela. Anécdotas hay bastantes, pero yo las que me gusta o las que más me complacen o las que más me satisfacen son aquellas en las cuales se te acerca gente diciendo que tu libro, aquello que has escrito, pues les ha servido en un momento de enfermedad o en un momento de pena, en un momento de dolor, ¿no? Y cuando realmente te dicen pues que les alejó de ese sufrimiento que podían tener en aquellos momentos, pues te sientes realmente satisfecho de que algo que has hecho tú haya podido ayudar a esa persona. ¿Te has planteado dejar de ejercer la abogacía y dedicarte de lleno a la escritura? Bueno, en estos momentos estoy intentando compaginarlo por horas, ¿no? O sea, escribo por la mañana, salvo que tenga algún juicio y voy al despacho por las tardes, ¿no? O sea, media jornada en cada lugar. Me planteo dejar la abogacía o la literatura, también podría ser una pregunta, ¿no? No, de momento no. Yo creo que es interesante mantener ese contacto con la realidad, ¿no? Un contacto real, un contacto con los problemas reales de la gente, que es lo que llevo haciendo durante 30 años. ¿Y te consideras más abogado o escritor? Mi profesión es la de abogado y yo, si me pregunta mucho de por qué, además de ser abogado, quiero ser escritor o pretendo ser escritor, yo creo que el error está en la propia pregunta, ¿no? Parece como si una persona fuese abogado no pudiera ser escritor, ¿no? O no pudiera dedicarse a una actividad creativa, ¿no? Abogados, médicos, arquitectos, yo creo que todos llevamos dentro ese espíritu de creatividad y todos tenemos que desarrollarlo, ¿no? En consecuencia,
no creo que sea contradictorio ni que sea excluyente. Sabemos de tu pasión por los caballos. ¿La has reflejado en alguna de tus novelas? ¿Algún reflejo de la pasión por los caballos en mis libros? Sí, sobre todo en el segundo, En la mano de Fátima. Trata también de la creación del caballo español. Coincide en la misma época del libro en la que el rey Felipe II decidió crear el caballo español. Ahí se desarrolla pues un poco, sí, algo de mi amor hacia los caballos. Lo que pasa es que no creo que dé para una novela entera, ¿no? Es un episodio, es un capítulo del libro nada más. ¿En qué te inspiras para escribir o cómo desarrollas a tus personajes? Vamos a ver, yo en la inspiración no creo en el trabajo, ¿no? Es aquello de que la inspiración te pille trabajando. Me inspiro en nada, no tomo personajes reales ni ficticios, o sea, los voy creando a medida que se desarrolla la historia en unos casos, o en el caso de los protagonistas, en tanto en cuanto una serie de características que considere necesarias para desarrollar ese personaje. ¿Qué le aconsejarías a alguien que ha escrito y quiere publicar su primera novela? ¿Qué le aconsejaría a alguien que quisiera publicar una primera novela? En primer lugar, que no desesperase, porque probablemente desesperaría, El mundo de la edición es un mundo muy, muy cerrado, muy endogámico, y es francamente difícil conseguir publicar. Y en segundo lugar, que piense que no nacemos aprendidos, ¿no? Que todo hay que aprender en esta vida. Entonces, que puede ser muy interesante que la lleve a escuelas de escritura profesionales que le puedan enseñar o que le puedan aconsejar cómo mejorar aquel producto que él tiene. Y a partir de ahí, recorridos por editoriales y a ver si hay suerte. Tú eres un experto en combinar historia y ficción. Esto realmente debe de resultar bastante complicado, ¿no es así? Compaginar historia y ficción, no es difícil. Vamos a ver, la historia es una, entonces eso no podemos modificarlo. Los hechos históricos son unos determinados y a ellos es a los que tenemos que acoplarnos, ¿no? Yo no soy contrario a aquellos que dicen que la historia se puede modificar en virtud de las necesidades de la trama, ¿no? ¿Por qué? Porque guiones o tramas hay millones, tantos como la imaginación nos pueda llegar a dar, ¿no? Entonces, lo único que hay que hacer, o primordialmente lo que hay que hacer, es basarse en los hechos reales, en los hechos únicos que son, y a partir de ahí desarrollar la trama a partir de la ficción y de nuestra imaginación. Y bueno, entrecruzando ambos canales, pues se puede llegar a una buena trama histórica. De la lectura de tus novelas, el lector puede creer que tienes una cierta nostalgia a esas épocas pasadas. Nostalgia hacia el pasado, hombre, nostalgia no, porque no lo he vivido, ¿no? Esas épocas, o sea que difícil. Ahora, curiosidad, sí, interés, atracción, ¿no? Atracción por una época tan diferente a la nuestra, ¿no? Una época en la que hoy estamos viviendo una vorágine constante, ¿no? De cambios, de revoluciones, sobre todo informáticas, revoluciones en internet, etcétera. Y cuando vas a aquellas épocas y ves todo lo que cómo se vivía, cómo se ocupaba el tiempo, ¿no? Es realmente atractivo. Háblanos un poco de tu proceso de documentación en cada novela. La documentación de mis novelas empieza, digamos, como una pirámide, ¿no? Uno empieza con temas o estudios muy genéricos sobre la época sobre la que se quiere escribir, y después se te va abriendo en abanico las necesidades de todo lo que quieres contar, ¿no? Tienes que ir a hechos concretos, tienes que aprender pues qué comían, cómo vestían, las costumbres, cómo se movían, cómo era la arquitectura, cómo se llamaban las calles de las ciudades, qué es lo que había en aquella época, ¿no? Entonces, bueno, es piramidal. A medida que vas relatando según qué hechos, pues tienes que ir buscando incluso al final de la novela, tienes que seguir buscando documentación, pero resulta que te falta algo concreto que quieres desarrollar, ¿no? Esa es la fórmula y, bueno, cuesta a veces encontrarla. Está pensado al final, están pensados los puntos, digamos, álgidos de la novela, los, digamos, capítulos intermedios. Y también está pensado el desarrollo, pero yo creo que ese desarrollo, a medida que uno va escribiendo, va variando. Si se mantienen, evidentemente, dónde quieres llegar, ya aquellos puntos importantes a lo largo del guión, después se puede ir variando. Te das cuenta de que un personaje puede sobrar o de que un personaje puede ser mejor incluso, y a medida que escribes, pues lo vas desarrollando también. ¿Qué puede significar para un escritor más de 11 millones de ejemplares de su obra vendidos en España y en todo el mundo? Que se han vendido muy bien fuera de España, incluso en España también, ¿no? A mí lo primero que me interesa es mi país, ¿no? Por lo tanto,
se ha vendido muy bien en España las dos y que se hayan vendido muy bien fuera de España ambas novelas, pues hombre, me produce una satisfacción fantástica, ¿no? Es como si se cumpliese un sueño, ¿no? O sea, no solo te publican una novela, sino que además tienes éxito y a la gente le gusta. La promoción internacional es siempre diferente, porque hay países que acostumbran a hacerla de una manera, hay países que acostumbran a hacerla a otra, hay países que no hacen promoción. Hay países, por ejemplo, como Italia, que son muy dados a las ferias y a los encuentros literarios. Hay países como los nórdicos que son más dados a lecturas. Alemania también son países donde se dan lecturas. Hay países donde no hay promoción o donde no se estila la promoción, ¿no? Entonces, bueno, depende de cada país y depende de cómo lo hagan, pues promocionas o no promocionas y promocionas de una manera o de otra. Que lo bonito de las novelas y lo bonito de los libros es acceder a aquellos sitios que no conocemos, ¿no? O sea, a los lectores españoles, a mí por ejemplo, ¿no? Pues la novela histórica sobre Roma o sobre Egipto o sobre Rusia, Londres, pues te acerca a sitios y a épocas desconocidas, ¿no? Por lo tanto, bueno, la mirada de quien no conoce ese lugar pues siempre te será diferente, ¿no? Pero es la fórmula de acceder a esos conocimientos, sobre todo si las novelas son buenas, si las novelas están bien fundamentadas, ¿no? Es la forma de acceder y de viajar con el autor a esos momentos históricos y a esos lugares desconocidos. La Catedral del Mar ha obtenido varios premios, tanto nacionales como internacionales. ¿Cómo se lleva eso? La Catedral del Mar ha obtenido varios premios, sí. Para mí fue como sorprendente, ¿no? Vamos a ver, ha sido todo, desde la publicación, el éxito, etcétera, etcétera, ha sido todo vertiginoso, ¿no? Entonces, sorprende que te premien y te satisface mucho, ¿no? Pero yo creo que el premio más importante de todos ellos es el número de ejemplares vendidos, ¿no? O sea que 4 millones de personas compren tu novela a lo largo del mundo, pues es muy importante. ¿Y cómo se convive con el éxito? ¿Cómo se convive con el éxito? Bueno, no hay, yo no tengo, mi vida no ha cambiado tampoco y además intento que cambie lo menos posible, ¿no? Contesto siempre, si esto te pilla con 20 años, pues igual uno se puede volver loco, ¿no? Pero a mí ya me ha pillado con cierta edad, ¿no? Con familia y con 4 hijos y por lo tanto mi vida en principio sigue siendo la misma, hago las mismas cosas, sigo yendo a los mismos sitios, tengo los mismos amigos, ¿no? Un poco más ha cambiado, evidentemente cambia en tanto en cuanto pues estás obligado a hacer más cosas, ¿no? Pero por lo demás muy poco. ¿Cuál es tu relación con otros autores? Tengo relación con otros autores, poca, no sé si para bien o para mal, ¿no? Poca porque en el momento que no estoy trabajando, que no estoy escribiendo, lo que hago es estar ejerciendo como abogado, ¿no? Entonces tengo los tiempos muy concretos, muy determinados, ¿no? Veo que hay mucha gente pues, que trabaja de otra manera o que después tiene relación con otros autores o que se reúnen o qué tal, y yo en principio salvo en ferias o salvo en determinados puntos o días concretos que son escasos, ¿no? A lo largo del año, pues mis tiempos los tengo muy estructurados en esos términos. ¿Cómo afrontas ese difícil paso del papel al digital? ¿Cómo afronto el paso del papel al digital como escritor? Yo creo que poco podemos hacer los escritores, ¿no? Seguir escribiendo. El problema es el soporte en el que salgan nuestros libros es indiferente, ¿no? El problema que se plantea es con la piratería. O sea, si un escritor, como es mi caso, ¿no? Por ejemplo, está 3, 4 o 5 años trabajando cada día, diariamente, varias horas en una novela, eso no es para que salga al mercado y el 90% pues sea pirata, ¿no? Yo creo que se va a producir un gran problema en ese momento, en el momento en que los escritores no podamos tener pues la correspondiente prestación que nos corresponde por nuestro trabajo, ¿no? ¿Y tú eres o has sido en algún momento usuario del libro digital? Todavía no, como lector todavía no soy usuario del libro digital, alguno de ellos sí, sobre todo cuando intento documentarme o cuando pretendo documentarme, entonces encuentro PDFs con libros antiguos, ¿no? En ese momento sí, ahora todavía en novela, lo que me gusta leer a mí, pues prefiero todavía el romanticismo del libro de papel. ¿Y cómo llevas este mundo tan tecnológico? Por ejemplo, ¿qué buscas en internet?
¿Qué busco en mi presencia en Internet? Pues bueno, primero estar al día, ¿no? Un poco, aunque sea desconocido, ¿no? O más que desconocido, como una especie de aventura, ¿no? No quedarse atrás, ¿eh? Mis hijos me dicen que tengo que seguir para adelante y que no puedo quedarme atrás. Y después, obviamente, pues una línea de contacto con los lectores, ¿no? Yo creo que desde ese punto de vista puede ser francamente interesante, ¿no? Algo que no se consigue en el día a día o que es muy difícil de conseguir con los lectores. A través de las nuevas tecnologías probablemente sí que se puede conseguir. Ildefonso, te damos las gracias por compartir con nosotros un rato de tu tiempo. Estamos encantados de haberte tenido en nuestro programa. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Con más de 9 millones de libros vendidos en el mundo, Ildefonso Falcones es el autor más leído en nuestro país. Su nueva y quinta novela, El pintor de almas, nos lleva hasta la Barcelona de principios del siglo XX, con el nacimiento del modernismo y del despertar obrero como telón de fondo. Los vecinos de los balcones callaron al paso de los guardias civiles, algunos a caballo, con los sables envainados, la mayoría de ellos con el rostro contraído, en una tensión que se palpaba en sus movimientos sincopados. Unos y otros eran conscientes del conflicto que se les planteaba a aquellos hombres. Su obligación era impedir los piquetes ilegales, pero no estaban dispuestos a cargar contra mujeres y niños. La historia de la revolución obrera en Barcelona estaba ligada a las mujeres y sus hijos. Eran ellas las que en numerosas ocasiones exhortaban a sus hombres a permanecer al margen de las acciones violentas. Con nosotras no se atreverán, y nos bastamos para conseguir el cierre, argumentaban. Soy Ildefonso Falcones, ya se sabe que soy escritor, pero lo importante es ser un proyecto de escritor, ir mejorando en esto, ¿no? Cada vez. Pero soy catalán, con lo que hoy en día conlleva ser catalán y lo que estamos viviendo en Cataluña. Pues estamos viviendo una crisis y un enquistamiento de la sociedad que no sé dónde nos va a llevar, no parece que haya una luz al final de este túnel. Barcelona, sobre todo, hasta este momento, pues ofrecía una universalidad, una creatividad, un imaginario maravilloso, o sea, un escenario fantástico para una novela. Sí, siempre he tenido que trabajar, siempre he tenido que esforzarme por salir adelante. Pero yo creo que como todo el mundo, ¿no? O sea, la mayoría de la gente se levanta a las 6 o a las 7 de la mañana para trabajar duro, a veces por salarios que no son justos para mantener a su familia. Todo el mundo se tiene que buscar la vida. Sí, por encima del hombro, de la cabeza, y hasta me pisan la cabeza, ¿no? Pero en fin, estoy encantado que sigan así, no me preocupa. Desde la de Dios, sí, una altura insuperable. No, ninguno. Nunca he tenido colchón. Yo siempre creo, y además así me he definido en medio, siempre está en la cuerda floja. Hay veces que la cuerda cimbrea un poquitín más o un poquitín menos, pero generalmente en la cuerda floja siempre. Abrí el despacho sin colchón, me lancé a la literatura sin colchón, nunca he tenido colchón, no. Ahora mismo es cuando más cimbrea la cuerda. Uno tiene que estar agarrado de pies y manos. Bueno, uno se agarra a la esperanza, uno se agarra a esa vida que todavía llevas dentro, uno se agarra a los consejos médicos, por supuesto, ¿no? A la ciencia, a la ayuda que te dan y sobre todo a las esperanzas que te infunden, ¿no? Mientras exista esas posibilidades, pues hay que seguir pleiteando, uno está vivo, ¿no? Y no pasa nada, sí que tiene tratamientos agresivos, pero bueno, para eso están. Sí que creo en Dios. Cuesta a veces, ¿no? Pero bueno, la duda está implícita en la condición humana, ¿no? El que no duda está loco, ¿no? En cierto sentido, sí, todo aquel que crea es un artista, pero la creatividad la podemos rebajar hasta, y yo de hecho la rebajo, ¿no? Hay creatividades que no son reconocidas, ¿no? Una madre de familia que tiene que hacer las mismas patatas pero con diferentes recetas para engañar a sus hijos. Esa yo creo que es más creativa que muchos pintores y que muchos escritores. Esclava de la libertad.
Una historia fascinante que narra la apasionada lucha por la libertad de dos mujeres negras en épocas distintas, la Cuba esclavista colonial y la España del siglo XXI. Cuba, mediados del siglo XIX. A la isla caribeña arriba un barco portador de una siniestra carga. Más de 700 mujeres y niñas secuestradas de su África natal llegan para trabajar, hasta la extenuación, en los campos de caña de azúcar y parir hijos que serán también esclavos. Cahueca es una de ellas, una muchacha que vivirá en primera persona el horror de la esclavitud en la hacienda del cruel marqués de Santadoma, pero que pronto demostrará a quienes la rodean que posee la facultad de comulgar con Yemayá. Esta es una diosa voluble que, en ocasiones, le concede el don de la curación y le proporciona la fuerza para liderar a sus hermanos de raza en la lucha por la libertad contra unos opresores que han logrado esclavizar sus cuerpos, pero no sus almas. Madrid, época actual. Lita, una joven mulata, es hija de Concepción, la mujer que lleva toda la vida sirviendo en casa de los marqueses de Santadoma, en pleno barrio de Salamanca, al igual que hicieron sus antepasadas en la Cuba colonial. A pesar de tener estudios y ambición profesional, la precariedad laboral obliga a Lita a recurrir a los todopoderosos señores de Santadoma en busca de una oportunidad en la banca propiedad del marqués. A medida que se sumerge en las finanzas de la empresa y en el pasado de esta riquísima familia, la joven descubre los orígenes de su fortuna y decide emprender una batalla legal en favor de la dignidad y la justicia, que merecen tanto su madre como todas las mujeres que entregaron sus vidas al servicio de unos blancos que nunca las trataron como a iguales. Una deslumbrante novela sobre dos mujeres valientes que combatirán, cada una con sus armas, el racismo y la injusticia, escrita por el autor español de novela histórica más importante de nuestro tiempo. Un rendido homenaje al papel de las mujeres en su lucha por la justicia y la libertad. Penguin Random House Audio presenta Esclava de la Libertad, de Ildefonso Falcones. Narrado por Ildefonso Falcones y Nuria Mediavilla. En memoria de mi querido hermano Rafael. 1. Cuba, 1856. Playa de Jibacoa. Sobre la arena se apiñaba una muchedumbre compuesta por centenares de miserables. Los sollozos, los lamentos y los quejidos se estrellaban contra las órdenes de los capataces y el restallar de los látigos. Había allí 700 jóvenes y niñas de origen africano, de piel negra y color chocolate, desnudas las más, harapientas otras, desnutridas todas, débiles, muchas enfermas. Lloraban desde el inicio de su infortunio en África, tras ser capturadas en alguna de las numerosas guerras tribales. Lloraron a lo largo de su peregrinaje hacia la costa de Benín, unidas en largas filas por cadenas con argollas en cuellos y manos. Luego llegó una espera incierta, encarceladas en factorías junto al mar, para al cabo de un tiempo, tras agruparlas en un contingente de hembras jóvenes entre las que se colaron unas decenas de niños, afrontar la terrible travesía hacinadas en la bodega de un barco rápido, un clipper, que en menos de 3 meses acabó por desembarcarlas en la isla caribeña. Más de un centenar de las consignadas fallecieron en el trayecto, y casi todas las supervivientes se vieron en la tesitura de tener que convivir con su agonía, sin medios para ayudarlas y sin palabras para darles esperanza, todas acostadas sobre sus propias heces. Creyeron agotar las lágrimas al dormir junto a sus cuerpos fríos, mientras esperaban que el médico o algún marinero se apercibiera de su muerte, recogiera el cadáver y lo arrojara al mar para alimento de tiburones. Sin embargo, Cahueca, de 11 años, se esforzaba por tapar el cuerpo de Daye, su hermana menor. En cuanto se abría la escotilla, la luz acuchillaba el ambiente pútrido de la bodega y descendía algún tripulante. Había prometido cuidar de ella. Le dio su palabra cuando las apresaron y la consoló día tras día, reprimiendo sus propias lágrimas, su tremenda congoja cada vez que su hermana clamaba por su madre y se hundía en el dolor. La pequeña se le deshizo durante la travesía, entre los brazos. Ella le habló, la acunó, le cantó al oído con dulzura, olvidando las cadenas que las ataban. La animó con paraísos que sabía imposibles. Pero la niña se apagó en unos días y dejó de contestar, de sollozar y de respirar. O quizá no. Tal vez no estuviera muerta, solo quieta, y respirase flojito como era habitual en ella. Cahueca no lo sabía. ¿Y si solo durmiese?
Los dioses eran caprichosos, eso aseguraban su madre y su abuelo. Daye podía despertar en cualquier momento. Algunas veces sucedía. Eso le habían contado también su madre y su abuelo, pero ninguno de los dos estaba allí para curarla, como hacían con otros niños del poblado. Así que la cubrió con su cuerpo y trató de esconderla hasta que unas chicas mayores, más allá de la línea en la que se encontraban aherrojadas ella y su hermana, la delataron 2 días después de esperar en vano el milagro. «¡Está muerta!», gritaron los marineros mientras pugnaban con Cahueca para liberar el cadáver. La niña no entendía el idioma, aunque sabía qué era lo que decían y pese a su debilidad, peleó por impedir que se la llevaran. ¿Qué sería del espíritu de su hermana si acababa devorada por uno de esos monstruos marinos de los que hablaban? Luego, sin la presencia de la pequeña, su cuerpo profanado, el barco hincando las olas con ferocidad, todo cruel, violento, como si proclamase la desventura de aquellos cientos de jóvenes, cuando Cahueca no tenía que fingir esperanza ni entereza ante su hermana pequeña, se entregó a un llanto desesperado que la acompañó el resto de la travesía. «¡Permaneced quietas y en silencio! ¡Silencio!». Las bozales, como se llamaba a los esclavos recién llegados de África, no entendían las órdenes que se repetían a gritos a lo largo de la playa, tan pronto como pusieron un pie en ella tras ser transportadas en barcazas desde el Clipper. Pero al igual que Cahueca, cuando los marineros bajaron a llevarse el cadáver de su hermana, supieron qué era lo que querían los tratantes. Una veintena de hombres sudorosos, barbudos la mayoría, rudos, armados con machetes o pistolas, y se fueron amontonando en el centro del círculo que aquellos delimitaban a golpes de látigo, azuzándolas con los perros que algunos retenían con fuerza. Muchas de las niñas pretendieron dejar atrás el hedor y los efluvios infectos de las bodegas del Clipper y disfrutar respirando el aire limpio y fresco de una noche plácida y estrellada de finales de invierno, coronada por una luna que alumbraba la ignominia de forma tan esplendorosa como hiriente. Sin embargo, la nueva cadena con la que les apresaron el cuello les impidió esos escasos instantes de sosiego. «¡Levanta!», ordenó un negrero a una chiquilla de la edad de Daye, escuálida, que se había derrumbado sobre la arena antes de que la encadenaran de nuevo. La criatura no lo hizo. El hombre la aguijoneó con la punta de una de sus botas. Ella continuó postrada. El blanco de uno de sus ojos que habían quedado grandes en su rostro demacrado, suplicando. El hombre la agarró del cabello, la alzó como a un muñeco, la castigó zarandeándola en el aire, la ató, y cuando iba a dejar que cayera de nuevo a la arena, Cahueca la recogió. No era su hermana. «¡Silencio!», exigían los negreros ante los llantos, los quejidos y un recital de toses incontrolables. Los perros conocían su oficio, gruñían sin ladrar. En una penumbra en la que no se vislumbraba otra cosa que no fueran las sombras con las que jugueteaba la luna. Los negreros procuraban actuar con sigilo. Hacía casi 40 años que la trata de esclavos estaba prohibida, y la Armada Británica, que se había alzado como la garante de esa proscripción en un tratado suscrito con España, vigilaba mares y costas para detener a los tratantes que continuaban mercadeando con la vida humana. Pero si Gran Bretaña había abolido la esclavitud, España todavía no lo había hecho en sus provincias de ultramar. El comercio de hombres y mujeres estaba prohibido, pero no su propiedad, y los esclavos continuaban llegando de forma subrepticia a la isla de Cuba, una de las últimas posesiones coloniales de lo que fuera el vasto imperio español, al amparo de unas autoridades corruptas y de la ambición desmedida de los productores de azúcar. Quizá aquellas niñas a las que ahora volvían a encadenar no entendieran el lenguaje en el que hablaban sus captores, pero sí que eran conscientes de su destino. Eran yorubas, naturales de Guinea, y la esclavitud no era ajena a su forma de vida en África. Gran parte de la población trabajadora de los diversos reinos del continente era sierva. Los esclavos constituían la principal fuente de riqueza de los privilegiados. Los jefes tribales los poseían a millares. Ildefonso Falcones nos cuenta el argumento, el porqué y los personajes de su última novela, Esclava de la Libertad. Esclava de la Libertad es una novela que trata sobre la lucha de los esclavos negros cubanos por conseguir la abolición de esa lacra, que fue la última
la última en abolirse en el mundo occidental, casi. España mantuvo la esclavitud en Cuba hasta el año 1880, o sea, generaciones con las cuales hemos vivido nosotros personalmente, ellos vivieron, eran coetáneos a la esclavitud en la colonia cubana, ¿no? A partir de esa lucha que efectivamente se produjo a través de una guerra que consiguió asentar las bases para esa abolición de la esclavitud, la trama se traslada también al Madrid actual y trata pues de la venganza de esas descendientes de las esclavas cubanas en el Madrid actual, en la familia de los mismos que las esclavizaron allí. Cahueca es la esclava, es la niña que llevan a Cuba de forma subrepticia, la persona que va a luchar por la libertad, que terminará en el ejército de esa primera guerra de los 10 años en Cuba. Lita es la referencia en el mundo actual de esa esclava de la que estamos hablando. A medida que va desarrollándose la novela, pues se va dando cuenta de cuál es su papel. Concepción es el resultado de lo que hoy podemos llamar los efectos de la esclavitud en la época colonial. El marqués es el estereotipo del dueño de un ingenio azucarero, es el estereotipo del esclavista que siguen aprovechándose de los efectos, de los beneficios y las ganancias que obtuvieron en aquella época, que eso existe. O sea, no debemos olvidar que hay muchas personas hoy en día que todavía disfrutan de esos efectos coloniales. Ha sido una novela curiosa, cuya trama yo tenía pensado hace muchísimos años y que no llegué nunca a desarrollar. Pero mis circunstancias personales, sobre todo de salud, pues llegó un momento en que, frente a la necesidad de escribir una nueva obra, se me planteaba lo que es el proceso de estudio y de investigación, que es un tiempo considerable, y lo que es el proceso de escritura. Y yo el proceso de estudio e investigación de esta novela ya lo tenía más o menos hecho, y necesitaba, sin embargo, saltar rápidamente al proceso de escritura, que era lo que me pedía mi situación física, ¿no? Por lo tanto, recuperé mucha bibliografía antigua, evidentemente tuve que darle un repaso y tuve que volverme a poner al día, pero era algo que ya tenía en mente. La enfermedad nos enseña, nos ayuda, nos hace más bonitos los momentos, esos momentos pequeños, íntimos, en los que encontramos la felicidad, y eso es un rollo. Un cáncer con metástasis y 4 operaciones después, en las que ha perdido parte del hígado y de los pulmones, Ildefonso Falcones no está para consejos del todo a 100. Te marca sobre todo el espíritu, te marca el humor. Creyente, el autor de La Catedral del Mar considera que ha tenido esa ayuda que le permite seguir vivo hoy y escribiendo. Más de 10 millones de ejemplares ha vendido de sus obras, para disgusto de los críticos que nunca le han considerado un autor de calidad. Si millones de lectores acceden a un libro y dicen que es bueno, a mí que venga un crítico y diga que es malo me trae totalmente sin cuidado. Si juzgamos los museos por la gente que entra, por el número de gente que entra, el Prado sería un museo comercial. Absuelto de su enfrentamiento con Hacienda, le duele el trato recibido por muchos compañeros. Lo que han hecho ha sido arrastrarme por el barro. Ahora presenta nueva novela, Esclava de la Libertad, en la que indaga en la España colonial y esclavista en Cuba. Fuimos el último país occidental en 1880 en abolir la esclavitud. Hombre, no es una época de la que enorgullecerse, por supuesto. Ni orgullosos ni arrepentidos, los tratados firmados con la ONU para compensar a los descendientes de los esclavos han quedado en papel mojado. Hasta aquí el programa de Tardes Literarias de hoy. Quiero agradecer a Dani Miralles que compusiese el tema de fondo para este programa. Os esperamos la semana que viene, que volveremos con otro autor o autora que nos presentará su trabajo. Nos seguimos leyendo, escuchando y compartiendo. Sencillez-y-orden.es. Les sugerimos entren a las siguientes plataformas tecnocientíficas activas de ámbito internacional: radiosapiens.es y revistanube.com. Actualidad y máximo rigor científico, cultural y divulgativo.